Se activa en Venezuela una coalición de organizaciones de derechos humanos. Alerta Venezuela. Es un equipo de análisis e incidencia internacional en derechos humanos. Organizaciones como Acceso a la Justicia, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, Codevida, Espacio Público, entre otras, forman parte de esta iniciativa. Quiero darle la bienvenida a Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ligia, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Dinani, muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo o por qué hacer esta coalición de ONG que cumple cada una función particular? Sí, la idea de que haya varias organizaciones tenía que ver con precisamente la posibilidad de que cada una de ellas aportara la visión específica de su trabajo. Institucionalidad en el caso de acceso a la justicia, libertad de expresión en el caso de espacio público, el tema de salud por parte de Codevida, Civilis con todo lo que es organización de la sociedad civil y los temas que lleva el Centro de Derechos Humanos que tienen que ver más con el tema de refugio, institucionalidad democrática, etc. Entonces, la idea es que cada uno aporte, porque todos estos son temas que están afectando lo que nosotros llamamos las tres dimensiones o los tres ejes de la crisis, que es el político-institucional, la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria que abraza también, arropa el tema de los migrantes y refugiados. Cada una de estas organizaciones, como decíamos, cumple una función particular. Al agruparse, al canalizar la información que cada una de estas organizaciones produce, ¿la van a dirigir a dónde? Sí, ahí hay que hacer una aclaratoria. La información que vamos a canalizar es la producida por estas 5 organizaciones, producida también por la coalición propiamente dicha y producida por otras organizaciones dentro y fuera del país. Lo que estamos viendo desde hace un par de años, lamentablemente, que es que a pesar de las dimensiones de la crisis en estos 3 ejes, esa información no está llegando suficientemente a los ejes, a los centros de toma de decisiones internacionales. Parece mentira, pero todavía a comienzos de 2018 yo conseguí gente en Naciones Unidas en shock cuando yo les presenté información sobre lo que significó el cierre de 30 unidades de diálisis y cómo se estaba muriendo la gente. No lo sabían, no lo manejaban. ¿Por qué? En parte, en aquel momento, porque las mismas agencias de Naciones Unidas no estaban mandando la información. Y en parte porque las organizaciones de derechos humanos no estaban ubicando su información de manera estratégica. Entonces lo que buscamos es eso, tanto la información que produzcan estas organizaciones, como otra que produzcamos nosotros, como otra que están produciendo otras entidades muy importantes, por ejemplo, el caso de Crisis Group, en lo que tiene que ver con este fenómeno que comentaban ustedes en la parte anterior del programa. Es decir, la presencia de grupos armados irregulares en diferentes partes del país. O sea, cómo está influyendo eso en el desplazamiento interno, por ejemplo, que es un fenómeno que está por el momento invisibilizado. Entonces son todas estas dimensiones. El proyecto lo que busca es ubicar de manera estratégica información calificada sobre estos 3 ejes. Ahora, la crisis de la diáspora venezolana, del éxodo venezolano, es de tal dimensión y afecta a tantos países de la región. Ha sido tan documentada por diferentes medios de comunicación, sobre todo, amén del trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales, que a uno le cuesta entender que no se tenga la información necesaria a nivel internacional. Y digo porque lo comentaba el canciller Holmes Trujillo en una declaración que también transmitíamos en la primera parte del programa, donde él decía, hay que insistir, hay que visibilizar la dimensión de esta crisis. ¿Es posible que no se tenga? Es increíble, pero es cierto, no se tiene. Si se tuviera, no estaríamos en el panorama que estamos viviendo en este momento, donde los recursos solicitados por ACNUR para hacer frente a la crisis de este año solamente se ha recolectado menos de un 28%. Entonces, y estamos ya en agosto. ¿Ya? Entonces, eso evidencia que no hay una conciencia plena por parte de los países de lo que son las dimensiones de esta crisis, que no tiene que ver solamente
con el otorgamiento de un documento a una persona. Tiene que ver con cosas tan sencillas como la madre que sale con un bebé de pecho y no tiene ni siquiera dónde resguardarse para amamantarlo, que no tiene toallas sanitarias, los jóvenes que están saliendo y que corren riesgo de ser reclutados por la guerrilla. O sea, todo el trayecto que están haciendo los venezolanos que salen está lleno de riesgos sanitarios, de seguridad personal, de diferente tipo que no están siendo adecuadamente atendidos y que requieren recursos, repito. Entonces, recursos que, por ejemplo, entiendo, y veía una declaración tuya en días pasados en relación a que los venezolanos son ya refugiados, no son migrantes. Y siempre volvemos sobre este tema. ¿Por qué no se les da el carácter de refugiados? Porque es una responsabilidad que los gobiernos no quieren tomar. Y yo creo que quedó muy ¿Pero no tendría que darlo la ONU? No, la ONU hace la recomendación y la hizo en marzo del año pasado. Okay. ACNUR en marzo del año pasado dijo los estados deberían considerar acoger a los venezolanos en el marco de la Declaración de Cartagena. ¿Qué es la Declaración de Cartagena? Es una visión ampliada del concepto de refugio, porque el concepto clásico de refugio se refiere solamente a la persecución por razones políticas, raciales, étnicas, religiosas, etc. Pero la visión ampliada de Cartagena incorpora otras motivaciones por las cuales las personas pueden salir, que son violaciones masivas de derechos humanos, perturbaciones graves del orden público. Eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, eso ya lo había dicho en marzo del año pasado Naciones Unidas, pero lo que puede hacer Naciones Unidas a través de ACNUR es la recomendación. La puesta en práctica la tienen que hacer los estados. Y en este momento, a pesar de que hay 15 estados de la región que han adoptado leyes que han adoptado Cartagena como parte de su legislación, no la están aplicando a los venezolanos. Bueno, no solo no la están aplicando, sino que últimamente hemos visto restricciones de tipo migratorio, como las que tomó Ecuador, pero también ha tomado Chile, también ha tomado Perú. Colombia sostiene que restricciones migratorias no son la solución para la crisis. Y Colombia lleva, digamos, ese mayor impacto del éxodo venezolano por esa franja fronteriza inmensa que existe entre los dos países. Correcto, y que además se están quedando entonces represados aquí porque tienen intenciones de ir más abajo y no pueden por estas nuevas restricciones. Y tú lo has dicho muy bien, son restricciones migratorias, es decir, los están tratando como migrantes. No se están dando cuenta de que esa no es una migración voluntaria, que es una migración forzada y que por lo tanto el tratamiento tiene que ser diferente. Es decir, es como que tú al sirio que viaja en una lanchita a riesgo de ahogarse como se están ahogando para cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, del otro lado, pero le preguntes dónde está su pasaporte, no lo tiene. No lo tiene porque está en huida. El venezolano está en huida y por lo tanto no se le puede pedir el tipo de requisitos que se le piden a un migrante regular. Claro, Ligia, pero también hay que entender que, digamos, este éxodo masivo está saturando la capacidad de respuesta de cada uno de estos países. Claro, pero eso no va a cesar porque tú pongas restricciones. Y eso también lo dijo Olmes y lo dijo la semana pasada, si mal no recuerdo, también Kruger. Eso no va a cesar con las restricciones, porque cuando no te dejan entrar por la puerta principal, te vas a meter por la ventana. Eso es lo que está pasando. En Perú bajó la migración formal en un 90%, pero aumentó la migración ilegal, ¿ya? En Chile estaban entrando de a poquitos, goteaditos, muy pocas personas en los últimos 4 años por vías irregulares, es decir, por lo que nosotros conocemos en otras partes como trochas o caminos verdes. El pico que se elevó inmediatamente pasó de 9 a 1.200 personas en menos de un mes. Entonces, y esa es una zona donde hay minas antipersonales producto de la guerra aquella que hubo hace muchos años entre Chile y Perú y Bolivia. Entonces, además de todo, esas personas venezolanas están corriendo riesgo de que en cualquier momento se presente una tragedia. Y todo eso no se va a evitar, repito, que las personas lleguen al destino que tienen planteado en su mente porque tú pongas trabas. Entonces, la forma de definir y de atajar este flujo que realmente es enorme y para lo cual no está preparado ningún país, no es el cierre, es el control, que es otra cosa. El control, una vez que estás adentro, es el país el que tiene que estar... Digamos que las restricciones, en lugar de aliviar, fomentan la migración ilegal.
fomentan la migración ilegal y aumentan los riesgos de las personas, porque lo que hace es estimular la trata, estimular el coyote, el tráfico, etcétera. Claro. Ligia, volvamos ya en la última parte a esta coalición de organizaciones no gubernamentales que nace el día de hoy, Alerta, que se unifica para tratar de canalizar esta información. En exámenes previos de la situación, imagino, ¿tienen destinatarios concretos? Sí, el proyecto va orientado principalmente a cancillerías, misiones ante Naciones Unidas y ante el sistema interamericano, periodistas que cubren fuentes internacionales, académicos que también están haciendo trabajos de carácter internacional y obviamente todas las agencias de Naciones Unidas que tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones para aliviar situaciones en el país, desde el secretario general hasta, por supuesto, OCHA, la FAO, UNICEF, etcétera. Levantaron una data previa. Estamos en este momento construyendo la base de datos, ¿no? Con base en, digamos, experiencias que tuvimos durante estos 2 últimos años de ver realmente, constatar cómo no se tenía información y dijimos, bueno, esto hay que atacarlo, esto hay que mejorarlo, hay que hacer un esfuerzo. Y el otro punto que es importante es que, de nuevo, cosas que venimos viendo desde hace tiempo, pero sobre las cuales no se había reaccionado. Nosotros veíamos cómo, se lo dije yo al alto comisionado CEI de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en aquel momento, se lo dije en su momento, en 2016, que teníamos un problema en el sentido de que el tema de derechos humanos se iba a ver desplazado por la emergencia de una crisis político-institucional y humanitaria. En aquel momento eso se veía como lejos y como exagerado, pero el hecho es que se dio. Y entonces lo que estamos viendo ahorita es la necesidad de trasladar el debate de los derechos humanos de la agenda de Ginebra hacia Nueva York, que es donde se toman las decisiones de carácter política. Ese enlace, ese enganche no se ha hecho, ¿no? Okay. Para eso también pensamos que Alerta Venezuela puede jugar un papel. Alerta Venezuela es el tema que nos trajo hoy a conversar con Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Canalizar la información de las distintas organizaciones no gubernamentales que han decidido hacer esta coalición a partir de ahora, precisamente para canalizar y llevar esa información, que aunque usted no lo crea, no todo el mundo está claro de lo que ocurre en Venezuela y de la dimensión de la crisis. Lo dice Ligia Bolívar y lo decía el canciller Holmes Trujillo hace unos minutos atrás. Ligia, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.